Martín Barrios Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán. ¿Qué sucede en México cuando los poderes fácticos, como en este caso lo es la minera Autlán, tienen que recurrir a la desaparición forzada y a las amenazas en contra de los opositores, a los proyectos de muerte para tratar de imponerlos en la Sierra Negra? Bueno, lo que vemos es una inutilidad de las instituciones del Estado, desde la PGR, la Fiscalía, que han estado siendo presionadas por la resistencia que se opone al proyecto hidroeléctrico Coyola-Patzala para que hagan la búsqueda. Hay instancias que van desde la Fiscalía especializada en desaparición forzosa, porque lo que estamos hablando en el problema de la desaparición que tenemos del compañero Sergio Rivera Hernández de Coyolapa, activista de maíz, es que estamos ante un caso de desaparición forzosa. Y este se configura porque hay evidencias, hay testimonios de que las personas que lo desaparecieron trabajan para el ayuntamiento de Xochitlán. Son gente que está además siempre al pendiente y al cuidado del presidente municipal de extracción perredista Fermín González León, que están en la nómina del ayuntamiento de Xochitlán. Se han aportado estas pruebas y bueno, ha sido muy tardado el operativo de búsqueda, pero sin duda alguna vamos a lograr integrar la carpeta de investigación. Hay señalamientos directos de quienes lo hicieron y que bueno, tendrán que ser obviamente detenidos, tendrán que ser presentados, o sea, tendrán que haber una orden de captura, de búsqueda y detención, una orden de aprehensión contra estos responsables de la desaparición de Sergio. Ellos han sido, como los digo, tanto funcionarios del ayuntamiento de Xochitlán como sus guardias privadas del presidente municipal, pero además también han sido personas que han operado en favor de Minera Autlán. Si nosotros vamos buscando hacia dónde apunta, quiénes son los responsables de la desaparición, hay dos autores intelectuales. Uno, que es el grupo del PRD de San Pablo Xochitlán. Sergio estuvo recibiendo amenazas de un sobrino de Silvestre Sánchez, que ya fue presidente municipal de Xochitlán, que quería impulsar la candidatura de su esposa y por lo tanto no pudo, y recurrió Eleazar Vega Montalvo, que perdió la elección. Perdió la elección porque ya eran demasiados años en que el PRD se había vuelto un cacicazgo de ser un partido, el primer partido de izquierda que gobernó la Sierra Negra, se volvió un partido caciquil. La misma historia que se puede ver si tú ves los últimos años de gobiernos de San José Miahuatlán, donde por el problema del agua llega el Partido Comunista, el PSUM, el PRD, y al final terminan aplicando una política que no tiene ninguna diferencia a un gobierno priista. O sea, de ser una oposición se vuelven los personeros de los proyectos de muerte como es el que quiere hacer Minera Autlán. Eso es por un lado. Por otro lado, obviamente, es la resistencia que se ha tenido contra el proyecto hidroeléctrico Coyola-Patzala. Se conjuntan esos dos factores, que es la resistencia férrea de las comunidades que han impedido la construcción del proyecto hidroeléctrico por un lado, y por otro lado que el PRD perdió el poder político en San Pablo Xochitlán. Hemos visto en recientes días las declaraciones del candidato electo, de Claudio Hernández, que manifiesta y transmite el sentir de la mayoría de la gente, que está diciendo no al proyecto hidroeléctrico Coyola-Patzala. Mucha gente que estaba al margen de este asunto tomó un partido en contra de la resistencia por motivos electorales, de manera equivocada, porque el proyecto de la resistencia no es un proyecto electoral, es un proyecto de defensa del territorio, que va mucho más allá de los partidos políticos. Es cierto que la resistencia optó votar por Claudio Hernández porque fue el único candidato que se comprometió a manifestarse y a realizar acciones, en este caso un cabildo que niegue el uso de suelo a la minera Autlán. Vega Montalvo nunca aceptó este compromiso. Silvestre ya había dado los primeros permisos antes del gobierno de Fermín González León, y ellos lo han querido ocultar. Están las evidencias, si uno rastrea en todos los manifiestos de impacto ambiental, es claro cómo esos manifiestos se dieron a conocer a Silvestre Sánchez para que los impugnara en favor de la población, y no lo hizo, al contrario, otorgó los permisos para que la empresa siguiera prospectando y siguiera avanzando dentro de su intento de la construcción del proyecto hidroeléctrico. Todo esto lo sabemos
porque tenemos la documentación a la mano, porque tenemos todos los manifiestos de impacto ambiental, tenemos la evaluación del impacto social de la empresa y bueno, vamos a tener todo lo concerniente al proyecto. Y bueno, es claro que en el país este tipo de problemática no se ha erradicado. Recientemente se cumplieron 40 años de la primera huelga del Comité Eureka, y es importante recordar que la señora Rosario Ibarra, que todo el Comité de Madres de los Jóvenes Desaparecidos por la Guerra Sucia de los 70 están conmemorando su primera huelga, y que ellos siempre, bueno, lograron una ley de amnistía para los presos políticos de los 70s, lograron muchas cosas, pero esa lucha sigue siendo un reclamo hasta la fecha, porque si antes eran los grupos del ejército mexicano, las guardias blancas, el negro Durazo, Nazar Haro y toda la policía secreta que operaron la Brigada Blanca para acabar, por ejemplo, con la Liga 23 de septiembre, con todos los grupos disidentes que había, tanto armados como legales en los 70s ante esa dictadura férrea del PRI. Ahora lo que tenemos es que la desaparición la hacen miembros como estos, o sea que son trabajadores o empleados de las mineras, que también trabajan para el crimen organizado. Y eso se está viendo en todos los proyectos que hay de minería en el país, donde los ataques a los defensores del territorio ya no vienen solamente de agentes del Estado, sino vienen de agentes del crimen organizado, de grupos parapoliciales, de grupos paramilitares, grupos civiles armados de manera ilegal, que operan al servicio del Estado, de los gobiernos municipales, gobiernos estatales y poderes fácticos como lo es en este caso Minera Autlán. Minera Autlán inclusive a los medios nacionales negó tener con cualquier vínculo con la desaparición de Sergio Rivera. Pero si nosotros vemos toda la cadena de amenazas que recibió Sergio, es claramente que quienes les dan las amenazas, quienes lo golpean, quienes le ponen la pistola, quienes le mandan mensajes de voz, son gente que ha operado para Minera Autlán. Entonces, claro que el vínculo está demostrado y se está demostrando en la carpeta de investigación. Entonces, el movimiento no va a parar hasta que se detenga y se castigue a los culpables. Y obviamente que va a haber una oposición todavía más férrea para que se construya este proyecto hidroeléctrico. Lo que hicieron prácticamente en tierra del proyecto hidroeléctrico de la minera, si fue un acto hecho por la venganza política, por su descontento en que no se pudo poner el proyecto hidroeléctrico a pesar de la corrupción y de los millones de pesos que recibió Fermín González León, bueno, es evidente que ellos son los responsables. Por lo tanto, ante los señalamientos que existen de diversos testimonios, de las pruebas que tenemos, que se han aportado a la Fiscalía, tendrán que ser detenidas estas personas y ser sometidas a una causa penal y sentenciadas con todo el peso de la ley ante la legislación que el gobierno mexicano se ha obligado a emitir por los tratados, por los pactos, convenios internacionales en materia de desaparición forzosa de personas. Entonces, bueno, pues no vamos a dejar que este crimen quede impune. ¿Cuál es el estado en el que se encuentra la investigación por parte de las autoridades Bueno, ministeriales? se está integrando la carpeta, hay datos que no... ¿Ante la no Procuraduría General de la República o la Fiscalía General del Se está Estado? integrando de manera paralela. Hay una fiscalía especializada en desaparición forzosa de personas que es parte de la PGR. Obviamente está la Fiscalía General del Estado, que bueno, vemos que también sus intereses políticos son muy claros. Acaba de renunciar Carranca, entonces eso pone una fiscalía acéfala y quienes estaban integrando la carpeta también renunciaron, pero bueno, vamos a esperar que se retomen los nuevos cargos. Y también está dentro de toda esta investigación está la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. También tiene conocimiento el alto comisionado de la ONU, que ha estado presionando a las instancias correspondientes, que son las que he mencionado, para dos cosas. Una, la búsqueda de Sergio, y la otra es la detención de los responsables, la presentación ante un juez y el juicio para que sean sentenciados, porque hay evidencias suficientes que los acreditan como los responsables, tanto materiales como intelectuales de la desaparición de Sergio Rivera.
Hasta el momento entonces, pese a que existen demasiados indicios como lo señalas, pero no se tiene información fidedigna de dónde pudiera estar el compañero. No, eso ya es se le han dado todos los elementos de prueba a las fiscalías correspondientes y bueno, nosotros vamos a seguir presionando. Tenemos un momento político pues, de transición. Hemos también inclusive ocurrido al presidente electo Andrés Manuel López Obrador para que también a nivel pues de Morena, ahora que tiene la mayoría en el Senado, en el Congreso de la Unión y también aquí en el Congreso local, sean un elemento más de presión que coadyuven a que las fiscalías, las policías hagan el papel que les corresponde para presentar a estas personas ante los jueces. ¿Y cuál fue la respuesta de López Obrador, por cierto? La respuesta de López Obrador, bueno, nos atendió su equipo, el equipo de Alejandro Encinas, y han estado también haciendo presión ante la PGR. Pero bueno, todavía no toman el cargo, nosotros vamos a esperar que también que tomen el cargo si hasta la fecha no se ha hecho nada, para que la presión sea aún mayor. Esperamos que con este cambio de la administración, también toda vez que Sergio también fue un militante de Morena, o ha sido un militante de Morena, por lo menos de manera circunstancial por la coyuntura que se vive en Zoquitlán, también ellos se verán obligados a ponerle más empeño, más presión, y bueno, ya la Procuraduría va a estar en manos del equipo de Andrés Manuel López Obrador, va a estar Olga Sánchez Cordero, entonces vamos también a tender los puentes con los senadores de Puebla para que se integre con mayor celeridad la carpeta y se detengan a estas personas. Pues algo más que desees agregar finalmente. Pues que lo que es muy claro es que esto pasa con todos estos intereses que fueron beneficiados tanto por Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto, están llevando al país a un escenario todavía de mayor violencia, donde los ataques a los defensores de la tierra han incrementado y donde se vive realmente una situación de guerra en el intento de despojo de territorios. Lo vemos en la Sierra Norte, donde ha habido compañeros asesinados en Cuetzalan, lo vemos en otros estados, en Oaxaca, en Chiapas, donde todos estos proyectos de fracking, de minería, parques eólicos, proyectos hidroeléctricos y de cualquier otro tipo de megaproyectos, lo que generan es una agresión a la población que defiende su territorio. Y esperamos que realmente Andrés Manuel López Obrador cumpla sus compromisos de campaña y se cancele la reforma energética. Y no solamente la reforma energética, por ejemplo, la mayoría de los permisos mineros, de las concesiones mineras, no se dieron con la reforma energética, se dieron con Calderón. Entonces tienen que revisarse contratos no solamente de 6 años, sino de 12 años, para poder revertir todos estos permisos, concesiones, licitaciones, manifiestos de impacto ambiental, autorizaciones de evaluaciones de impacto social que dieron desde la CFE, Semarnat, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, etcétera, para abrirle al capital privado todo el saqueo que pretenden. Entonces nosotros esperamos que esta administración sí cumpla los compromisos y se puedan revertir. Y nosotros vamos a exigir a Andrés Manuel que cumpla con los compromisos que ha hecho públicamente. Él en Zoquitlán, en su acto de campaña allá en la cabecera municipal, se manifestó claramente en contra del proyecto hidroeléctrico Coyola-Patzala. Entonces vamos a recordar ese compromiso para que, teniendo ahora a Manuel Bartlett en la CFE, se empieza a cancelar desde la licitación que hizo la Comisión Federal de Electricidad y toda la cadena de permisos subsecuentes para que el proyecto hidroeléctrico Coyola-Patzala quede cancelado definitivamente. Pues gracias, Martín Barrios Hernández, de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán.